Bueno, mientras tanto, mientras nos siguen dando respuesta las personas que están acá conectadas, Paola, bienvenida a este live de la Red Provida Latam. Para nosotros será un honor tener personas que, bueno, deciden abrir su corazón para poderle contar a otras personas por lo que han pasado. A ver, abrir el corazón no es fácil, pero creo que has pasado por un camino que ha dado frutos, muchos frutos y los que seguirá dando. Por eso creemos que para nosotros es un honor que nos permitas entrar a esa intimidad tan íntima como tu corazón, tu historia de vida, pero sobre todo por el propósito que tienes, que es poder reparar, que es poder empezar a caminar otro camino diferente. Entonces, para nosotros será un honor poder estar contigo acá. Les presento, ella es Paola Orrego. Ella se quiso presentar como esposa, empresaria y voluntaria provida. Paola, ¿le quieres agregar algo más a esta introducción? Me perdonan ahí el sismo que hay acá, pero resulta que tengo una gata y entonces está así toda curiosa Onyx, por y se favor. está rascando por todas partes. Así que me colabora Onyx, por favor. Bueno, eh, no quiere colaborar. Bueno, ¿qué les cuento? Sí, realmente esa soy yo. Soy esposa de un gran hombre. Ya vamos a cumplir 7 años. Empresaria, directora ejecutiva de una corporación que desarrollamos pues toda la parte de implementar el programa de inclusión laboral en las empresas para personas en situación de discapacidad, que eso es otra partecita pues de mi vida. Y, eh, y pues voluntaria pro vida. Me regalan un minuto, por favor, porque si no, realmente este animalito no nos va a dejar. Dale, dale. Ahorita ya nos va a contar que también es mamá. Que eso se nos Sí, pasó a decir. mamá de dos angelitos en el cielo, Bueno, por gracia del Señor. ahorita nos vas a contar quiénes son esos intercesores en el cielo. Qué felicidad. Ya Onyx se fue. A ver si nos deja hacer No, ruido. no se fue. Se fue y se volvió a montar, entonces ténganme paciencia pues ahí, espero no interferir mucho. Perfecto, Paola. Bueno, ¿qué más quisieras agregar a este pequeño perfil? ¿Qué más quisiera agregar? No, realmente quisiera como contarles un poco, pues ya como al detalle de muchas cosas que han pasado no, pues es que desde la adolescencia hasta este momento, por decirlo así, porque realmente pues hasta este momento, hasta la actualidad. Entonces, ¿qué les quiero contar? ¿Por dónde arrancamos? Dígame, ¿por dónde arrancamos? Arranquemos por el principio. En el principio todo era así. Bueno, hay que tener muy en cuenta el título del live y es la sentencia del que dirán. Ahorita yo les estaba diciendo a las personas que están conectadas con nosotros que reflexionáramos un poquito frente a cuántas veces ese que dirán nos ha pesado demasiado, cuántas veces hemos basado nuestras decisiones, hemos negociado nuestros principios fundamentales por ese que dirán. Sí, entonces es súper importante que lo tengan ahí muy presente porque va a lograr desarrollar toda esta historia, este testimonio que Paola Orrego nos tiene hoy. Pero bueno, entonces empecemos, Paola, a contar, puede ser unos años atrás, pues estás joven, pero cuando eras más joven. Cuando estaba más joven y bella. Pero bueno, aquí estamos. Ya, Perfecto, amiga. Ahora sí, entonces nos vamos bueno, a atrás. ahora sí vamos pues es con toda pues. Bueno, Daisy, bueno, no, básicamente yo quiero, como les decía, empezar un poco como a conjugar este testimonio. Me va a tener paciencia, porque Sí, como usted decía, es la primera vez que hablamos públicamente algo tan íntimo. Pero yo estoy completamente segura de que a través de la red Provida Latam vamos a tocar muchos corazones, sobre todo de jóvenes que va a ayudar este testimonio. Posiblemente no tenemos muchas personas aquí en vivo, pero estoy completamente segura de que esto se va a reproducir enormemente. Bueno, vamos a devolvernos un poco a los 16 años. A los 16 años, mi vida era como digamos, como normalmente es la de cualquier adolescente. Mamá, familia, hermano. Mi familia estaba constituida
por mi hermano mayor, por un tío y por mi mamá. Mi papá, la figura paterna, no estuvo muy presente en mi vida. Resulta que yo era una caspa completa. Yo en mi adolescencia era, pero la papeleta más grande que ustedes se puedan imaginar. Eh, no lo digo con mucho orgullo realmente, porque yo era de las sardinas que a mi mamá le pedía el favor, le pedía el permiso para ir a la rumba de aquellas épocas de adolescentes, que realmente nada que ver con las de ahora porque eran rumbas de garaje, pero ella me daba el permiso hasta las 12 y yo llegaba a la 1, 2 de la mañana, o mi hermano tenía que ir por mí. Entonces estamos hablando de 14, 15 años. Resulta que fui muy noviera, siempre pues tenía como mi pareja, pero resulta que a los 15 años empecé el noviazgo con un chico y este noviazgo a los 16 años terminó con un embarazo. Este embarazo fue obviamente no planeado, pero resulta que fue algo muy curioso porque siempre desde mi niñez yo sentía ese deseo por ser mamá. Yo decía, cuando sea grande, yo quiero tener mi esposo, mis hijos y quiero tener muchos hijos. Yo siempre sentía ese deseo muy grande por ser mamá. Resulta que cuando quedé en embarazo, eso fue una cosa súper loca porque yo no tuve mayor síntomas, el periodo sí se retrasó, pero yo no sentía ni vómitos, ni mareos, ni nada. Todo se despertó con una salida a una finca con la familia de él y a mí me encanta el comer y me encanta, a mí me gusta mucho el sancocho. Pues resulta que ese sancocho fue el que me dijo, usted está en embarazo. Cuando a mí me sirvieron ese sancocho, yo ahí mismo me fui a vomitar, pero la cosa más impresionante, yo, pero a mí, ¿qué me pasa? Y ahí fue donde empecé a hilar. Como estamos hablando, tenía 16 años. Y ahí fue cuando yo solita, sin decirle nada a él, me fui a hacer la prueba de embarazo. Cuando esa prueba yo la tuve en mis manos, en un laboratorio particular, recuerdo muy puntualmente que la enfermera me fue diciendo, felicitaciones. Entonces yo la volteé a mirar y yo le decía, estoy en embarazo. Yo ni siquiera quería abrir el papel, pero fue muy curioso porque la enfermera sabía mi edad, yo fui con el uniforme del colegio y así ella y todo, felicitaciones. Entonces, cuando yo abrí esa prueba y decía positivo, eso fue una mezcla tremenda, eso fue una mezcla de felicidad, eso fue una mezcla de preocupación, eso fue una mezcla de angustia, o sea, esos fueron todos los sentimientos en menos de 10 segundos. Cuando yo le presenté, le dije a él, mira, estamos en embarazo. Él pues obviamente se asustó muchísimo y ahí fue donde dijo la maravillosa frase que muchos hombres dicen cuando también se asustan, ¿y qué vamos a hacer? Yo hago lo que tú digas. Entonces, a ver, yo hago lo que tú digas, una sardina de 16 años. Una sardina de 16 años que en esa época le estaba empezando una enfermedad que no sabía qué era, pero pues muy suave, pero finalmente ya se estaba empezando a despertar una enfermedad. Pero lo que más detonó la angustia fue el decepcionar a mi familia, el decepcionar a mi mamá, el decepcionar a mi hermano, a mi tío, a mi núcleo familiar, esa era mi mayor preocupación. Y me llené de una angustia impresionante, impresionante. Yo no le vi salida, yo no le vi salida. Y tristemente, cuando tú te encierras y no hay de pronto una confianza o no hay una tranquilidad, no vas a poderte acercar a tu papá o a tu mamá y decirles estoy en embarazo, estamos en embarazo, y véngase el mundo encima, tú siempre ¿cómo se dice? Te escudas en los amigos, en los malos amigos que uno tiene en esa misma edad. Resulta que eso me sucedió. Yo decía, ¿será que le digo a mi mamá? ¿Será que no le digo? Y la peor connotación era que mi tío era pediatra. Entonces, yo ahora me digo, entonces me devuelvo ahora, entonces yo ahora adulta decía, obvio, donde yo le hubiera dicho a mi mamá y donde yo le hubiera dicho a mi tío,
las cosas hubieran sido completamente diferentes. Si yo no me hubiera dejado llenar de esa angustia, si yo no me hubiera dejado llenar de ese miedo. Pues resulta que se lo dije, fue una amiga en esa época, se lo dije a una amiga en el colegio, y pues obviamente ella me dijo, no, ¿usted cómo va a tenerlo? Se va a dañar su vida, usted tan joven, usted todo lo que lee, todo lo que viene. No, y eso apenas mínimo está empezando. Y ella fue la que me ayudó con todo. Entonces yo le dije, listo, entonces, ¿qué hacemos? Me dijo, no, yo conozco a alguien, que alguien tal cosa. Y así empezamos. Entonces yo le dije, yo simplemente le dije, no, pues a mi novio en esa época le dije, consígase la plata. Eso sí, yo no me voy a ir para ninguna parte, o sea, mire pues tan responsable yo. Yo no me voy a ir a meter a ningún hueco, yo no me voy a ir a meter a ninguna parte, consígase usted la plata. Pues resulta que él se consiguió la plata, él se consiguió todo y fuimos a ese lugar. Realmente toda la tragedia, porque para mí eso es una tragedia muy grande, es una muerte, para mí todo empezó la noche anterior. La noche anterior, yo no conozco nada de pastillas, ustedes sí conocen todas las pastillas habidas y por haber, pero las pastillas eran ingeridas por la boca y también por los genitales. Cuando, claro, los cólicos empezaron la noche anterior, empezaron impresionantes, muy fuertes. Cuando yo llegué, señora, Bueno, yo voy a alzar la mano porque a veces cuando nos interrumpimos se escucha súper mal el live. Pero espere un momentito. Entonces usted dice que fueron a ese lugar. Ese lugar era una clínica abortista seria, reconocida, era algo como una farmacia donde le vendían las pastillas, o sea, ¿qué era? era lo más clandestino. Lo que yo siempre dije, no voy a ir a un lugar completamente clandestino. Obviamente sí era totalmente clandestino. Era un médico que se encargaba simplemente a pacientes como muy seleccionados en hacerle ese tipo de tratamientos. Entonces recomendaba, tratamiento no, ese tipo de procedimientos. Entonces, era del recomendado, del recomendadito, pero obviamente ese lugar era feo, o sea, no era un lugar agradable. Eh, Cuando yo llegué ese día, porque muy de madrugada llegué, cuando yo llegué ese día muy de madrugada y con todas las mentiras encima, porque después de que yo hablé este tema con mi mamá, ella me decía que en su corazón ella sentía que algo estaba pasando conmigo. Finalmente ese instinto de mamá ustedes lo tienen muy, muy arraigado, pues hombre, pues es un cordón umbilical que está la criatura pues eternamente. Entonces, claro, todas las hartas de mentiras, porque todo coincidió con final de año. Estaba en grado 10º del colegio, entonces todo coincidió con que ya estaban empezando las vacaciones del colegio. Entonces, para mí fue tristemente muy fácil decir mentiras, porque pues ya estaba en tiempo libre y todo, pero pues para mi mamá era muy sospechoso que yo saliera a las 6:30 de la mañana un viernes, sin para el colegio, sin nada. Entonces, mejor dicho, eh, toda la mentira del mundo, me fui para allá con esta amiga, con mi novio, y a él no lo dejaron entrar, ni a ella ni a él. Simplemente desde la puerta yo ya entraba sola. Cuando yo entro y él me examina, oh sorpresa, que él me dijo, cuando él me hizo el tacto, me dijo, usted no tiene un mes de embarazo, porque siempre cuando un adolescente toma esta decisión, para ellos, yo creería que siempre creen que tienen un mes de embarazo. Entonces, yo siempre, yo dije, tengo un mes de embarazo. Él no me dijo, hazte una prueba para saber las Una semanas, policía, nada. no. De hecho, Paula, lo que tú dices es muy cierto. Normalmente llegan y dicen, es que no, yo tengo como 2 semanas de embarazo, como 3 semanas, y yo no. O sea, no, o sea, para que tú tengas un retraso en tu periodo, ya debes tener más de un mes de Así gestación. es. Y para que se generen unos síntomas como ese, o sea, como de vos ver una comida ir a vomitar. Finalmente Daisy no se supo cuántos meses tenía, pero él lo que sí me dijo es que aproximadamente tenía entre 2 y 3 meses. Entonces, que estaba pues como en ese periodo, porque las pastillas no duraron. Las pastillas
o sea, él hizo el tacto y ahí fue cuando él dijo, usted me dijo mentiras, usted no tiene un mes, esto se le puede complicar. Entonces yo le dije a él, bueno, dígame qué hago, entonces no lo va a hacer, porque pues tras de eso yo era muy grosera en esa época. Entonces yo le dije, entonces no lo va a hacer, entonces devuélvame la plata, entonces no me haga nada, le decía yo a él. Pero tú Entonces, estabas hablando de que todo había empezado la noche anterior. O sea, tú fuiste allá, te dieron las pastillas, te dijeron, tómetelas, introdúcetelas y vuelves al otro día, ¿ok? ¿O cómo fue? exactamente, así tal cual Ok. como tú lo estás diciendo. Pero el día anterior, como te decía, esos fueron puros cólicos brutales, Sangrando pero también. nada, no sangraba nada, solo cólicos. Entonces ahí fue cuando yo le dije, no, pues entonces no me lo haga, devuélvame la plata. Pues claro, cuando tú a estas personas les mencionas la plata, le duele el alma a ellos, entonces ellos hacen lo que sea por realmente hacer el procedimiento. Entonces resulta que él dijo, no, pues usted ya está aquí, venga, hagámoslo. Entonces, pues volvemos al presente y cuando hacía todo este análisis de este proceso, me ponía a pensar el Señor y el ángel de mi guardia, cuántas veces estaba haciendo todo lo posible para que ese momento no sucediera. Porque resulta que la anestesia nunca me obró, no me encontraba las venas. Entonces él trataba de chuzarme las venas del brazo, del antebrazo, y él decía, pero venga, es que usted no tiene venas. Y yo, pues, ¿cómo no va a tener venas? Pues, entonces, no te las encuentro, no te las toco. Eso fue la tortura más larga porque él me chuzaba y me chuzaba hasta que él me dijo, no, no te encuentro vena. Y ya era tanto mi desespero y tanta mi impotencia que yo le dije, hágalo así, hágalo así. Entonces me dijo, voy a tratar de hacerlo lo más pronto posible. ¿Y qué método de aborto te aplicaron? Al principio fue químico, con las pastillas, pero de ahí para extraer el bebé, Fue, con la ahí sí me acordé, estimulación, no, con fue, curetaje. ¿con cuál? Curetaje, que te introducen como una cureta y te limpian el útero y te sacan los residuos del bebé. Así fue, así así fue, tal cual como tú lo estás diciendo. El procedimiento empezó, yo sentía muchísimo dolor porque pues obviamente no tenía anestesia. Llegó un punto en que yo le dije, ya no más, ya no aguanto más porque yo sentía que me iba a desmayar del dolor ahí. Estaba solita, no estaba el papá de tu bebé ahí. No, acuérdate que no los dejaron ingresar. Yo estaba completamente sola. Estábamos él y yo solos porque ni siquiera enfermera él tenía para esos procedimientos, nada, éramos nosotros dos solos. Pues resulta que él llegó el punto en que yo le dije, ya no aguanto más, me le voy a desmayar. Y me decía, te tengo que limpiar muy bien. Entonces yo le decía, no, yo ya no aguanto más, ya no aguanto más porque eso es un dolor indescriptible, o sea, es el dolor del alma, el dolor del cuerpo, la incomodidad, yo temblaba, a mí me estaba dando como hipotermia, en fin. Cuando ya él dijo, traté de hacerte lo que más pude, yo le dije, ya déjelo así. Y esa es la parte más difícil. Cuando yo me incorporé en la camilla, yo volteé a mirar hacia abajo. Y cuando yo vi hacia abajo un balde, haz de cuenta el balde del trapeador de tu casa, a la mitad de sangre con coágulos, yo no quise ver muy bien. Yo realmente miré y volví a quitar la mirada. Y, y ya yo le dije, ¿qué más sigue de acá? Y me dijo, no, yo ya te tengo que mandar unos antibióticos, unos medicamentos y nos volvemos a ver dentro de 15 días. Ahí sí ya entró ya entró mi novio. Y cuando él me vio, yo no sé si es que me vio casi muerta, pero pues la cara de él era impresionante, salimos pues de ahí caminando y resulta que de ahí ya nos fuimos para la casa de la amiga mía, porque pues cómo me iba a ir para mi casa. Y pues llegué a la casa de mi amiga con una hemorragia, porque realmente pues imagínate el procedimiento tan invasivo, una hemorragia constante. Este hombre pues se consiguió los medicamentos y todo lo que este señor me mandó, pero yo llego a la casa de mi amiga
Eso fue a las 6:30 de la mañana y yo llegué, si no estoy mal, casi a las 10 de la mañana donde ella, a la casa de ella. Y cuando llego a la casa de ella, ella me acuesta en su cama y yo no volví a tener razón de mí como hasta las 5 o 6 de la tarde. O sea, todo lo que él me había tratado de inyectar de anestesia, pues ya había obrado. Dios, Entonces, totalmente. entonces, Más la sangre que perdiste, el dolor que aguantaste sin anestesia, eso igual agota el cuerpo y la mente, o sea, impresionante. sí, eso fue muy complejo. Y tanto que ella me despertó y me dijo, yo creo que es mejor que llames a tu mamá, porque pues finalmente pues, o sea, mi mamá siempre sabía yo dónde estaba. Mi mamá yo nunca me le perdía, pues en la época de nosotras no teníamos pues celular como ahora. Entonces ella sí le tocaba aguantarse hasta que uno llamara o hasta que uno apareciera, pero yo jamás me le perdí a mi mamá. Entonces resulta que como a las 5, 5 o 6, no recuerdo muy bien, me despierta y me dice, Paola, ya está de noche. Y yo, ese susto tan impresionante que me Claro. metí, No, mi mamá, ¿qué va a decir? Van a castigar. Dios me mío. van a matar, o sea, castigar no me van a matar, me desaparecí todo un día. Y pues resulta que mi mamá en esa época tenía un negocio y el negocio quedaba como en la parte de abajo de la casa, entonces yo subía al segundo piso donde vivíamos y pues finalmente mi mamá no se daba cuenta cuando yo entraba, pero ella estaba tan pendiente que cuando yo abrí la puerta, ella inmediatamente subió y me dijo, ¿usted dónde estaba? Yo le dije, no, es que me enredé, fui con mi amiga a comprar unas cosas, ustedes no se imaginan, yo creo que saqué, creo que me pellizqué los cachetes, o sea, ella me maquilló porque yo estaba completamente pálida, entonces ella me maquilló, todo eso. Y yo le dije, no, mami, yo estoy muy maluca, yo me voy para la cama. Y me fui para la cama y como eso era un viernes que yo les estaba contando que había salido a vacaciones, pues resulta que viernes en la noche que llegué a dormir no me desperté hasta el otro día a las 10 de la mañana. La cama completamente ensangrentada de la hemorragia, me asusté muchísimo, pero así todas escondidas cogí esas sábanas, las puse a lavar, me fui a bañar, me puse otra toalla y yo estaba muy preocupada pensando que ese sangrado no me iba a parar. Y Claro. pues, gracias a Dios, paró el sangrado, no tuvimos que irnos para ninguna parte. Y ya aquí, digamos que termina esa parte del procedimiento como tal, ¿cierto? Físico, del procedimiento físico del aborto. Exacto, porque ya empieza pues como la recuperación del cuerpo, eh, pero ya aquí empieza es un carrusel tremendo de cosas. Una de ellas es que pues obviamente yo le perdí completamente el sentido de la relación con este hombre. Todos me decían supuestamente que nosotros éramos la pareja ideal, que como nos veíamos de hermosos, que tan bacana esta pareja, ustedes dos como son, pero obviamente nadie sabía lo que había detrás de esa pareja. Y ahí fue que ya al cabo como de unos, y así sin embargo duré con él como un año más. Pero entonces acá es donde empieza precisamente el por qué yo continué con él. Pues acuérdense que a mí me estaba empezando esa enfermedad. Y resulta que en ese año la enfermedad avanzó muchísimo. Y empecé con un tema como de autoestima, como decir, porque yo pasé de pesar 40, 45 kilos a en 6 meses pesar 85 kilos. Entonces, pues imagínate una adolescente que de un día para otro, que era vanidosa, que le encantaba su cuerpo y de un momento a otro completamente hinchada y gorda por estos medicamentos que me empezaron a colocar. Entonces, ahí se mezcló un tema de autoestima muy grande y pues entonces yo decía, si yo lo dejo a él, entonces ya nadie se va a fijar en mí. Entonces esto se volvió una relación completamente tóxica, porque para mí, señora, Antes de que avances en eso, quisiera preguntarte, después de que se practicaron el aborto, ¿nunca más volvieron a hablar del tema? ¿Alguna vez él te preguntó cómo amaneciste, cómo seguiste, o estás bien, o has pensado en eso, o él te manifestó, yo he pensado en eso, creo que nos equivocamos, o eso se enterró? eso se enterró, eso se enterró, Parte y parte. eso se enterró el día en que finalmente el sangrado paró. O sea, él sí estuvo muy pendiente, pues
obviamente el susto, porque él se sentía responsable. Entonces él sí era súper pendiente, él se iba todo el día para mi casa, él me cocinaba porque pues mi mamá trabajaba, ¿Y tú a vivías pesar, con tu mamá y con quién más? yo vivía con mi mamá y con mi tío, Ah, porque para ok. esa época ya mi hermano estaba casado, pero yo vivía con mi mamá y mi tío, o sea, mi tío realmente generó una figura paterna muy arraigada en mi vida. Y nadie, ni el tío ni la mamá, se dieron por enterados ni de la sábana, ni de tus maluqueras, nada. Todo Nada, súper bien disimulado. yo le atribuía más que todo al periodo. Yo le decía, no, es que me vino muy fuerte y no me di cuenta y se me ensució la toalla, pues, o sea, realmente el otro te da una habilidad para la mentira impresionante. Perfecto. Entonces, finalmente, pues nunca pasó desapercibido ese tema del sangrado realmente. Y como gracias a Dios paró al otro día en la tarde ya yo no estaba sangrando tanto, o sea, fueron 24 horas de sangrado muy fuerte, entonces no hubo pues mayor cosa. Pero resulta que aquí hay algo que se me estaba escapando y es que acuérdense que yo les decía que a mí la presión de, de decepcionar a mi familia era muy grande y era no tanto la presión por parte de mi mamá y de mi tío y de mi hermano, no, era la presión de que tú escuchabas esas conversaciones cuando se sienta la mamá con las tías a conversar y Fulanita salió embarazada. Ah, se tiró la vida, ya no va a ser nadie más. así fue, tal cual era así. Entonces esas conversaciones cuando tú las escuchabas, imagínate yo una sardina de 16 años y que finalmente mi mamá lo decía con mucho orgullo de mí, o sea, de como, gracias a Dios mi hija no va a ser así, ella nunca me lo decía, pero una de las conversaciones que escuchaba, hablaban con tanta autoridad de que las otras eran las que embarraban y que en este lado no pasaba, que ahí era precisamente ese juzgamiento que uno mismo se creía hacer. Total, Paola, sobre todo que a mí también me tocaban esas conversaciones, pero mi mamá sí era directa y me decía, y usted cuidadito llega aquí con la barriga llena de huesos. Entonces uno se queda como que, oh my God, van a echar, me matan de la casa. No, mi mamá siempre fue muy prudente con eso, realmente mi mamá confiaba mucho en mí. Y, y, pero yo fui la que me llené de miedo, yo fui la que me llené de miedo, yo ahí mismo me acordaba de todas esas conversaciones, o sea, esto es algo sobrenatural y yo no sé si todos los que están aquí conectados van a creer en eso, pero realmente las cosas se agudizan y se sensibilizan para que tú llegues a ese punto de abortar. Todo se cierra, o sea, todo se cierra tu mente, se cierran las oportunidades, en fin, son muchas cosas. Entonces, volviendo al tema, finalmente terminé la relación con mi novio y la vida supuestamente continuó normal, pero no tan normal, porque todo se quedó muy callado. Ese tema no se volvió a tocar, a duras penas habían unas que otras personas del tema, la relación con esa persona, con la amiga mía que en esa época me ayudó también se fracturó completamente. Eh, Y eso, ¿tú por qué sientes que, o sea, se dañó de un momento a otro, tú dejaste de confiar en ella, pelearon por otra cosa? No, yo empecé a sentir un rechazo muy grande por ella. Yo sentía un rechazo por ella, eh, no, o sea, una cosa muy tremenda. Entonces, y también coincidió porque mira que al año pues ya estábamos en 11, pues, en 11 en el colegio, entonces ya también se perdió el rastro con ella y tampoco nunca hice nada por conservar la amistad con ella porque sentía como ese rechazo hacia ella. Comprendo. Entonces, resulta que eso te parte la vida. A mí los planes de tener hijos, de casarme, se borraron. O sea, yo ya no quería tener más hijos. Yo decía, no, no más hijos. O sea, no. Yo casarme, pues no, ya le perdí el sentido a eso. ¿Y qué fue lo que pasó? Que mi vida se volcó completamente al desorden afectivo, al desorden emocional. Yo no sé, yo siempre he tenido como una capacidad
como me dice una muy buena amiga, es que usted parecía una cebolla. Usted era una cebolla y una cebolla grande. Entonces, las cebollas vos las limpias por fuera y se ven muy bonitas, ¿cierto? Pero cuando usted las corta es cuando le arde el ojo porque realmente hay algo ácido al interior de esa cebolla. Y pues eso me pasaba a mí. Exteriormente yo era muy bonita normalmente, muy formal, muy contenta, muy agradable, pero nadie sabía por dentro de las cosas. Todo lo que hemos escuchado con ustedes de la Red Provida Latam, de testimonios, de todo esto, todo eso me pasaba a mí. Yo veía, bueno, aquí hay algo muy teso, y es que resulta que mi sobrino nace en el año 2000, o sea que nace 2 años después de todo lo que me sucedió. Entonces, cuando yo veía a mi sobrino, yo empezaba a contarle los años a mí, Un y conector yo, emocional. Normalmente cuando nacen, cuando ocurren los abortos cerca de esos abortos, siempre hay un conector de un bebé que nace, de alguien, de la familia, de un amigo, y siempre hay un conector emocional. Lo he escuchado durante 7 años. Es una cosa impresionante. Y es una cosa dolorosísima, porque una cosa es escucharlo tú de ahí y otra cosa es la que te lo cuenta. Entonces y tras de eso que por las ocupaciones de la esposa de mi hermano y mi hermano, pues mi sobrino lo cuidábamos en esa época, mi mamá y yo. Entonces yo compartí muchísimo con mi sobrino en esa etapa temprana de edad. Yo lo cuidaba, yo le cambiaba pañales, yo le daba comida, yo le decía a mi Pero mamá, tú no, no no, no, yo le querías ser doy. mamá. Pero tú no querías ser mamá. Yo le decía, no, 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 yo le doy la comida, no, 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 yo lo cuido, no, 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 yo lo paseo, no, 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 o sea, yo no lo dejaba, yo no dejaba hacer nada con él. Y así fue creciendo, o sea, eso fue un conector emocional desde ese momento que él nació hasta que sané ese tema, porque yo lo veía crecer y yo decía, serían primitos, estarían contemporáneos, o sea, una cosa de locos psíquicamente. Resulta que muy alejada de Dios, muy alejada de... mi mamá siempre fue una mujer que nos infundió su fe, la fe católica, y mi mamá era de la Eucaristía los domingos, del Santo Rosario con mi tío en la casa, no todos los días, pero sí de vez en cuando. Entonces, mi hija, hagamos el Santo Rosario, y yo le decía, ay, no, ahorita, ay, entonces yo, ay, nomás que se repetiera, no, después. Entonces, pero ese rechazo que yo sentía por Dios era la vergüenza realmente que a mí me invadía. Entonces siempre muy alejada de Dios hasta que llegué al punto en que ya yo dije, no, no más, no más Dios. Dios no, la misma cosa que tú yo creo que has escuchado. Si Dios existiera esto no me hubiera pasado, en fin, y que tras de eso la enfermedad iba avanzando, entonces yo decía, no, pues si Dios existiera, pues entonces no me hubiera dejado abortar y no tendría en este momento esta enfermedad tan horrible y etcétera, etcétera. Entonces me alejé completamente de Dios. Y así en ese desorden emocional con novios, que el uno, que el otro, que el de allí, que el de allá, pues así transcurrieron aproximadamente unos 17 años, 15 o 17 años. Yo soy muy mala para los números, pero más o menos eso transcurrió, porque ya estaba en edad adulta. Y hasta que un día, de esos momentos en que el Señor te mueve la cabeza, el cuerpo, el alma, todo, en un día estaba muy desesperada, una decepción, pero amorosa, la cosa más impresionante. Y me arrodillo en mi cama y yo le dije así con todo este dolor en el corazón, yo le decía, Señor, yo ya no quiero más hombres, yo ya no quiero más este desorden en mi vida, porque yo bebía muchísimo, estaba en la época de la universidad, entonces eso era rumba tras rumba, empecé a trabajar y en esa época empecé a ganar muy buen dinero, pero toda esa plata yo me la gastaba era bebiendo, comprando ropa, en bobadas, en banalidades realmente. Entonces, hasta que yo llegué y le dije al Señor, yo ya no quiero más esta vida, yo ya no quiero más hombres en mi vida, y usted sabe que yo no quiero estar sola. Entonces yo le pido, por favor, que el hombre que llegue a mi vida, que sea mi esposo. Y si no es mi esposo, entonces mándeme para un convento. Y si no es para un convento, entonces mándeme para una montaña, pero ya no quiero más esta vida. Entonces,
eso fue como quien dijo el Señor, ah, listo, por aquí fue la cosa. Entonces, y por ahí fue. Cuando al mes llegó el que ahora es mi esposo, Sí. él en medio de toda su desorden también, que él también tenía una historia pues bastante compleja, pero él me acercaba mucho al Señor. O sea, Alex era una persona que en medio de tanta adversidad, él también buscaba mucho de Dios, cosa que yo no. Y pues obviamente en la relación y todo fue que él me fue llevando al Señor, vení, congreguémonos, veníamos allí, veníamos allá, y pues yo me empecé a enamorar de él, empecé a verle muchas virtudes, y hasta que llegó el punto en que él llega y yo le conté mi testimonio, esto que les estoy contando a ustedes, porque yo decía, le voy a contar con todo el paquete. Él ya verá si acepta la vuelta o no acepta las cosas, pero voy a contarle todo. Y le conté toda la historia y pues resulta que, señora, Pregunta ahí. Alex era la primera persona a la que tú le habías contado eso de todas tus personas, pues que habían pasado efectivamente por tu vida, o cada persona que llegaba a tu vida tú se lo contabas. O no, Alex fue la primera persona que supo después del aborto. ¿Y qué de te hizo? pareja sí, Sí, de de pareja. ¿Qué te pareja hizo sí. pensar como en decir, se lo voy a contar? Pero sabes que se me olvidó contarte un pedacito que lo voy a hacer a la carrera. Dígame de tiempo porque yo soy muy Dale, tranquilo. deschavetada. Te voy a devolver un poquito porque se me olvidó una parte muy importante. Y fue el por qué yo me arrodillé ese día en mi cama a decirle al Señor que ya no quería más esto. Y fue porque en medio de la universidad conocí a una amiga, conocí a una muy buena persona, que ella empezó a contarme de la Santísima Virgen, empezó a contarme de la mamá, me empezó a contar de unos rosarios que ellos hacían. Entonces, claro, yo decía, ve, tan chévere, una vieja de mi misma edad y tan devota como a la Virgen. Entonces empecé a compartir como mucho con ella, y pues resulta que terminamos compartiendo con una familiar de ella que hacía unos rosarios muy hermosos, y la Santísima Virgen a ella le permitía pues como generar unos temas de sanación muy bonitos en medio de los santos rosarios. ¿Y cómo le parece la Virgen María cómo, cómo aproveché ese momento? Resulta que por mi enfermedad, la mayoría del tiempo mi mamá era la que me llevaba, me traía, ve, me vas a llevar allí, me vas a recoger allí. O sea, ella parecía pues como mi chofer, pero pues obviamente ella lo hacía con todo el amor. Entonces, resulta que en uno de esos santos rosarios nos fuimos para donde la tía de mi amiga. Ay, por Dios, bendita Daisy. Ese Santo Rosario fue un momento de sanación tremendo, porque en ese rosario yo empecé a pedirle perdón a la Santísima Virgen por lo que había hecho. Bendito. Y era creo que era como el segundo rosario que yo hacía realmente hasta esa época con devoción. Y oh, sorpresa, que cuando yo estaba hablando de ese tema, llega mi mamá. Y llega mi mamá y yo cuando la vi, yo sentí ese dolor de ella, o sea, fue una cosa muy rara. Y yo llegué y la abrazaba, y yo le decía, mamá, perdóname, pero y mi mamá decía, pero te perdono, ¿por qué? Cuando yo le dije, es que yo aborté a los 16 años, mi mamá se quedó de una sola pieza, y pues esta persona empezó a decirla, dale mucho amor, perdónala, tal cosa. Entonces fue un momento de sanación muy, muy bonito con mi mamá. Y eso fue completamente liberador, porque a mí lo que más me cargaba era no haberle podido decir a mi mamá, porque mi mamá y yo teníamos una relación muy estrecha. Entonces, ella ese día me abrazaba y me decía, yo te perdono, tú eres la luz de mis ojos, qué bueno, hija, que me hubieras dicho, pero yo te perdono. O sea, empezamos en un momento las dos tremendamente. Y esa fue la primera y la última vez que nosotras hablamos del tema. Ese día hablamos todo, todo, pero fue la primera y la última vez que hablamos de eso. Pero ya no hubo que hablar más de eso. Pero así todo, como yo les decía, seguían mi desorden de vida. Entonces, eh, mi mamá, no sé si se lo contó a mi hermano y a mi tío, no sé, o sea, finalmente nuestra familia siempre ha sido muy unida.
y hemos sido muy respetuosos en esos aspectos. Entonces, no sé si se lo dijo o no, y si se lo dijo, pues todo lo disimularon muy bien porque nunca me hicieron ningún reclamo, ni me hicieron sentir mal, nada. Eh, Cuando resulta que con Alex vivía pendiente de todo de la iglesia. Cuando Alex me dijo, bueno, les cuento pues que después de eso yo empecé a acercarme a la confesión, yo llevaba muchísimos años sin confesar, y pues el padre me dijo, no, yo no la puedo absolver. En esa época, acuérdense Con un que obispo. eso, exacto, eso solamente la absolución la daba un obispo, y pues realmente, pues yo decía, yo no, yo era de un obispo, porque yo en esa época no sabía que estaba en pecado mortal, que yo me podía morir y chao, chao para el otro lado. Entonces, mira el Señor, qué hermoso, o sea, yo contándoles esto, y mira el Señor tan hermoso, cómo seguía buscando que mi alma se limpiara de todo este pecado. Pues resulta que Alex vivía muy pendiente de eso, o sea, él vivía más pendiente de eso que yo. Entonces, amor, cuando el Papa Francisco declaró, le dio como autoridad a todo el sacerdocio de perdonar los pecados mortales, eso fue en una Semana Santa, si no estoy mal. Ujú. Alex llegó y me dijo, amor, vea, están perdonando, los sacerdotes pueden perdonar los pecados mortales, vamos, 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 vamos. O sea, él era como quien dice, esta se me va a morir y se me va a ir es para la y la mocha. Entonces, ya fui, confesé y pues hubo la absolución, pero eso fue peor, Daisy, porque la absolución la dio, pero yo me sentía más culpable. Y yo me sentía que no, que con esa confesión no era suficiente. Entonces empecé a confesarme, a confesarme, a confesarme. O sea, cada mes yo confesaba el mismo pecado. Y, Con y padres diferentes o con los mismos sacerdotes. no, no, con diferente, porque es que uno es como, wow, uno empieza a buscar diferentes sacerdotes, porque si va con el mismo, el sacerdote le va a decir, venga, Tranquila, pero ya te absolví, ya. Tranquila, ya te perdoné. Ya, así es. perdonaste tú. Ya. Pero no, entonces yo buscaba el otro y el otro y el otro y así sucesivamente. Entonces resulta que en esa época Alex y yo todavía éramos novios y empezamos a ir a la parroquia de la Purísima Concepción, y eso era una tortura china porque eso era lleno de bebés, de testimonios de mujeres que buscaban tener hijos, y yo decía, Dios mío, yo boté el mío, yo maté al mío, ¿qué es esto tan horrible? Y así sucesivamente. Entonces, cuando yo puedo decir que ese fue el mismo, o sea, es decir, todos sabemos en el catolicismo que a través del sacerdote está nuestro Señor Jesús confesándonos. Pues resulta que llegó ese día, Jesús como que me dijo, me va a tocar pues aparecérmele a usted pues antes para que entienda que ya la voy a que ya la perdoné. Entonces, esa fue la última confesión en ese año, estamos hablando del 2014, 2015 más o menos, que yo le confesé a ese sacerdote y le dije, es que yo en mis 16 años, volvía con la misma cantaleta, hasta que me dijo el sacerdote, nunca se me va a olvidar, Daisy. Llega y me dice, venga, ¿usted cuántas veces más va a confesar ese pecado? Y yo lo volteé a mirar y yo le dije, y yo le dije, y yo no sé por qué me está diciendo eso. Entonces, y el serio, o sea, yo era muerta de la risa de los nervios y el serio. Entonces, digo, ya, o sea, ese pecado ya se te perdonó, ya, o sea, ya no más. Perdónatelo tú. Tú Ujú. eres la que no te lo ha perdonado, Lo más ya bien. no más. Entonces, ya, pues eso para mí fue una liberación tremenda, pero vuelvo y te digo, Daisy, siempre en el corazón seguía habiendo un enorme vacío. Y resulta que en el año 2019, sí, ya Alex y yo ya éramos esposos, pues ya estábamos casados. Resulta que por gracia del Señor quedamos en embarazo. Y quedamos en embarazo y eso fue pues la locura. Pues a vos te tocó, a Sí. vos te tocó toda esa emoción
de que Alex andaba a 20 kilómetros por hora, yo era, pero puedes acelerar un poquito. No, la doctora dijo que no te puedes mover, que tal cosa, pero resulta que finalmente el embarazo no continuó y se generó un aborto espontáneo. Resulta que ese aborto espontáneo, vuelve y juega, el señor se pega de eso para seguirme ratificando de que yo todavía seguía con una herida muy grande. Ahí fue cuando, digamos que por medio de un amigo, me invita a hacer la consagración a Jesús por María, y de ahí él con un proceso me sugiere que precisamente empiece a reparar, porque lo que a mí me estaba atormentando era precisamente el no hacer algo por ese pecado que en su momento yo había hecho. Y ahí es donde te conozco a ti, y ahí es, bueno, es decir, yo ya te conocía desde hace muchos años, pero ahí es donde la rosca de tu experiencia la uso para contarte todo este tema, y ahí es donde tú me invitas a ser voluntaria de la red y empezar a reparar todo esto. Y así todo, yo te decía, cuando tú me decías, Pau, tienes que hacer Proyecto Esperanza, pero si yo estoy súper Yo estoy bien, bien y yo, ajá. yo estoy súper bien, pues si estuviera súper bien, Daisy, yo no te estaría contando, me acuerdo muy bien ese día que tú y yo nos reunimos, y tú con toda la paciencia. Pero, o sea, con todo y lo que nosotros hablamos del tema, o sea, nunca yo había escuchado tu testimonio como el de hoy. Y yo tengo mala memoria, pero yo nunca lo había escuchado como lo cuentas hoy, de esa manera tan diferente. La vez que me lo contaste era como que así, yo ahorita los 16 y esto, y tres brochazos de las cosas y ya. Y yo era como que no, no, o sea, no. Hoy en esta historia reconoces los conectores emocionales, los involucrados, el por qué, el para qué, el que te lo llevó, pues todo, 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 o sea, es demasiado bonito, porque ya vamos a pasar a la segunda parte de este live y les aconsejo que se queden hasta el final. Y es, ahora sí, volteemos la torta, listo. Entonces, somos conscientes, tenemos una herida, sigue el vacío, ya nos confesamos, ya tratamos de perdonarnos, pero ¿qué sigue para Paola cuando decide hacerle caso a Dios y decir, ok, si necesito sanar y reparar, ¿cuál sigue? ¿Cuál es ese camino? Porque listo, tú me decías, yo le decía, amiga, tiene que sanar. Y usted no, pero yo estoy bien. Bueno, y ya luchaste todo ese tiempo tratándote de engañar, ¿y qué siguió? Y que sí yo que finalmente el Señor me volvió a generar otro proceso doloroso, que ahí fue donde yo dije, no, ya, ahora sí tengo que hacerle caso a esta mujer. Y fue algo tan sencillo como una invitación como la que tú me hiciste a contar este testimonio. Cuando, cuando Andrea me invita y me dice, Pa, vamos a grabar tu testimonio. ¿Qué te parece si lo grabamos mañana? Que yo no sé qué. Yo le dije, listo, de una, grabémoslo. Pero resulta que yo ahí mismo me devolví, rebobiné cassette cuando yo le dije a ella, listo, grabémoslo. Cuando yo conté, cuando yo estaba contando mi testimonio en intimidad, porque pues supuestamente yo ya me sentía muy sana, entonces yo, no, contémoslo pues, para que la gente pues se sensibilice, pero estaba en una intimidad, o sea, estábamos en mi apartamento con una amiga, y yo empecé a contarle a ella el testimonio cuando yo le iba a contar al detalle de lo que les conté a ustedes de la parte física, y ella mismo me dijo, no, 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 no me cuentes eso, no me cuentes eso. O sea, cuando yo le estaba contando y ella me reaccionó así, yo dije, uy, es que sí es muy duro. O sea, es que sí, o sea, es que no éramos que estábamos eh, Me sacaron una despellejando un muela. pollo, no, o sea, ni despellejando un pollo, ni nada de esas cosas. O sea, es que entonces a mí eso, cuando ella me invita a hacer ese video, ese en vivo, yo ya no me acuerdo bien, ahí mismo yo me acordé de eso y adivine qué fue lo peor, que entonces yo empecé a sentir una angustia, y por eso es el nombre de este live, porque yo empecé a decir, esto lo va a ver mi hermano, esto lo van a ver mis amigos, esto lo va a ver posiblemente el día de mañana mi familia, porque esto está grabado y esto se va a montar en YouTube. O sea, a mí me hiperventilé, y yo te llamé a ti llorando y yo te decía, no, Daisy, yo no voy a ser capaz, no, 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 o sea,
cuando ahí fue cuando yo te dije, no, contáctame con Pilar, o sea, tengo que hacer esta vuelta del proyecto, o sea, no estoy sana, porque ahí mismo identificamos que por el motivo que yo aborté, era el motivo por el cual yo no estaba siendo capaz de contar mi testimonio, y era una presión social, o sea, ahí era lo mismo, una presión social, porque no era solamente la presión de mi familia, era que como yo era tan amiguera, entonces obviamente también qué dirán mis amigos al verme embarazada a esa corta edad. Entonces otra vez empezamos con la presión social. Y aquí empieza ese maravilloso mundo de la segunda parte que tú dices, porque resulta que vuelve y juega la soberbia, vuelve y juega que cuando empiezo Proyecto Esperanza con ustedes, no, yo decía, no, yo ya estoy muy bien. O sea, mire la soberbia tan grande. No, yo ya estoy muy bien. Eso en cuestión de 15 días lo Se avanzamos. entera ya con Tania Pilar y eso sale para pintura. Así es. Te Pues cuento que no, hasta tareas le tuvieron que devolver, mija, porque no las hizo bien. exactamente. Y empieza el tema, y empieza a salir las lágrimas, y empieza usted otra vez a rebobinar el cassette, y pues, o sea, realmente yo no sé si ustedes de pronto hayan tenido familiares que sepan que abortaron. No sé si ustedes mismos tuvieron un aborto, pero realmente hasta que no se hace este proceso a conciencia con una persona experta en el tema, pero experta, no un psicólogo realmente, porque no estoy demeritando los psicólogos, sino que finalmente las personas son expertas en estos procesos de acompañamiento. Y, y Pilar fue maravillosa. Pilar me tuvo toda la paciencia del mundo. Y Pilar fue esta que me dijo de la cebolla. Entonces porque ella le tocó como, como cuando ustedes las mamás empiezan a hacer todas las, ¿cómo se dice? Como toda la artillería para que el niño se concentre y para que, venga, entonces yo le enseño otra vez por aquí, ¿eh? Así era Pilar. Entonces, finalmente cuando Pilar empezó a ahondar más al detalle, mire, hay un ejercicio, yo no los puedo decir, ¿cierto? Sí, no hay problema. No, no es un Hay un, reto espiritual, tranquila. Sí, es proyecto esperanza y pues las personas que lo vayan a vivir lo van a vivir, pero sí no hay problema. bueno, pero sí les quiero contar para que se animen, para que se animen. Hay una parte del taller que a mí me marcó muchísimo y fue los involucrados. El mapa de Esa, los tor involucrados. ¿Quiénes esa, serían tor involucrados en tu aborto? esa tortica de los involucrados, ay, Dios mío, bendito. Yo creo que Pilar ese día le tocó no sé qué, porque yo insistía que yo era la más responsable del aborto, que yo, o sea, esa torta tú tienes que ponerle un porcentaje, y yo me acuerdo que yo inicié con un porcentaje como en el 70% si no estoy mal. Imagínate, al médico le estaba poniendo que es que un 5%. Eh, a la mamá de la amiga mía, que ella fue la que pues ella sabía todo lo que yo estaba haciendo, lo que había hecho. Es más, la mamá de mi amiga fue la que le dijo quién nos podía ayudar. Y yo a esta señora le estaba colocando un otro 5%. Entonces mira que, y yo le insistía, y yo le decía, no, Pilar, pero es que yo fui muy responsable. Eso fue una cosa tremenda y una artillería que ella sacó para poderme hacer pues aterrizar de que aquí habían unos involucrados que también tenían una parte importante, y que una de las partes más importantes era este médico, porque es que yo no hice un juramento en salvar vidas. Exacto, pues es decir, eso no me exime a mí de que puedo salir y matar a las personas, Ujú. pero finalmente él tenía una responsabilidad muy grande porque la vida él es el que la tiene que defender. Entonces, después hay otro ejercicio que mejor dicho, yo ahí le dije a Pilar, pues entonces vamos a tener que parar el proceso, porque ella me seguía insistiendo. Hay un ejercicio que es hacerle unas cartas a los involucrados, pidiéndoles perdón y perdonándolos, y el ejercicio es compartirlos con ella estas cartas,
Y ella me decía, Pau, no has perdonado al papá del niño. Y yo, pero ¿cómo que no? No, es que estás muy fría. Entonces yo le decía, ¿y yo entonces qué quiere? ¿Que me ponga más melosa para que usted esté contenta? No, yo le escribo lo que yo siento. Entonces ella con toda esa paciencia me decía, no, vas a pedirle al Espíritu Santo, que tal cosa. Pues me demoré como casi 15 días hasta que un día yo dije, bueno, Señor, yo soy la que estoy dilatando mi sanación. Venga, ayúdeme a escribir que debo perdonar a este hombre. Y pues Pilar finalmente me dijo, ya estamos más allá. Y así otros ejercicios en los cuales realmente, por eso estoy acá. O sea, esto realmente es el resultado de ese proceso, porque finalmente ya puedo hablar libremente del tema y no vayan a confundir que hablar libremente es sentirse orgullosa. Ujú. No, hablar libremente es porque los prejuicios ya no te ahogan. Y tras de eso, que si esto le va a servir a estas personitas, adolescentes, porque miren que mi testimonio es de la adolescencia, pues bendito sea mi Dios. Hay una canción que yo siempre, es una canción de Verónica, no me acuerdo el apellido, que haz mi instrumento de amor. Y ella dentro de esa canción dice, aquí está mi voz, úsala y haz mi instrumento de tu amor. Entonces yo hay veces le digo, Alex, te voy a cantar. Entonces, porque este es mi instrumento de voz. Pero el Señor es muy lindo, Él me decía, no me tienes que cantar, tu voz es mi instrumento tuyo. Entonces, eso es lo que estoy haciendo. Y pues, y gracias al Señor ustedes existen, porque si ustedes no existieran, este corazón no estaría un poquito más sano de todas las cosas que ha vivido. Amén, gracias al Señor. Tú dispusiste tu corazón, fuiste humilde. A veces cuando yo te escucho digo, la tuvo que tumbar del caballo pues para que dejara esa soberbia y empezara, a lo Pablo. Pero sí, a veces el Señor tiene que cogernos del pelo un poquito duro, Poquito. tumbarnos del caballo para podernos quitar esa soberbia y decir, venga, pues yo la termino de sanar. O sea, ¿cómo usted va a amar al otro? ¿Cómo usted dice que me quiere servir a mí si ni siquiera usted está tratando de hacer un esfuerzo para poder sanarse? Entonces, bueno, gracias a Dios existe la red Provida Latam. Hacemos dentro de nuestras líneas estratégicas sanación de las secuelas del aborto, que es lo que Paola está narrando hoy. Pero gracias a ti también que dispusiste tu corazón y hoy puedo dar fe de que eres una mujer 100% diferente, que tu camino de conversión va cada vez más en serio, pero que de verdad ese corazón pro vida late cada vez con más sangre azul, porque pienso que sí, eres voluntaria de la red Pro Vida Latam y lo vienes haciendo durante mucho tiempo. Al principio, quiero contar acá algo desde mi parte, porque conozco su historia. Al principio ya era como que, ay, bueno, listo, sí, no, yo aborté, bueno, pero yo voy a reparar, bueno, yo sé planeación, entonces vamos a tratar de fortalecer la institución y yo te asesoro y hagamos esto y podemos mejorar lo otro, y yo súper, sí, todo eso me sirve, qué rico, qué bacano, bueno, empezamos a ser muy amigas, a fortalecer la institución como tal, pero había algo que no termina de cuadrar. Ella decía, ay, tan bueno lo de 40 días por la vida, algún día voy a ir a orar, algún día. Bueno, ella se involucraba en las campañas, empezaba a escuchar los testimonios, un montón de cosas, pero el Señor ahí poco a poco iba tocando su corazón y hoy puedo decir que realmente con lo que hiciste hoy, con este live, con todo lo que vamos a lograr por medio de las personas que lo van a replicar, empezaste a reparar en serio, porque digamos que lo que hacías antes de este momento que ya estás totalmente sana eran unos pinitos, era como lo que hace cualquier cristiano, una obra de caridad, apoyar una obra social, caridad. Pero lo que estás haciendo hoy, a partir de hoy, es de verdad reparar, es hablar de lo que sucedió, que el aborto es algo real, que es algo doloroso, que las secuelas del aborto son reales y que ni siquiera es por un prejuicio, como dicen las feministas, es que el síndrome posaborto no existe o las secuelas del aborto no existen, las mujeres se las inventan. Realmente las quieren encasillar en eso, esos son los juzgamientos sociales. Si la sociedad no juzgara a las mujeres no existiría esa depresión, esa tristeza, ese tal síndrome posaborto. Es porque la religión es el opio del pueblo.
Y aquí no lo vemos así, porque mira, tú no eras católica practicante, eras una católica por tradición, de vez en cuando Padre, Hijo, Espíritu Santo. El tema de los juzgamientos sociales fueron los que te llevaron a abortar, pero tampoco estaban ahí esos señalamientos cuando empezaste a sentir el síndrome posaborto, porque pues al fin y al cabo nadie supo. Nadie lo sabía, nadie Nadie lo supo sabía. que tú habías abortado. O sea, de hecho, pensemos, el aborto es ese dolor silencioso que podemos guardar durante años y años y años, y a veces las mujeres hasta acuden a abortar solas y no le dicen a nadie, ni al novio, a nadie. Entonces, de verdad que triste como las personas que defienden el aborto nos engañan y hoy por hoy en nuestro país se quiere despenalizar totalmente el aborto, hasta los 9 meses de gestación. Entonces, ¿qué nos muestra Paola hoy con su vida, con su historia, con su testimonio? Que sí es real, que incluso yo podría decir el dolor físico fue lo de menos. Eso se olvida, eso listo. Uno de pronto dice, sí, me dolió demasiado, pero es el dolor del alma lo que te acompaña toda la vida. Es que, pero el dolor del alma se refleja precisamente en esos recuerdos de ese momento tan doloroso. Y mira que aquí hay algo muy, muy complejo y es que tú te vuelves muy irascible sin saber por qué. Todo te irrita, todo te irrita, o sea, es una cosa impresionante y tú no sabes ni por qué. Y con esa irritabilidad que yo vivía, precisamente fue Pilar la que me ayudó a identificar de que, pues venga, es que nosotros no somos creados desde esa forma, desde ese punto de vista, de ser tan irascibles. Y mira que fue algo que yo me sorprendo mucho hablándote precisamente en este momento de estos testimonios a todos ustedes, y es que me preparé, o sea, me preparé, pero no en el texto, no en guión, sino que me preparé y fui a la Santa Eucaristía ahora. Y ante el Santísimo yo le decía, bueno, Señor, vamos a hablar lo que usted quiere que hablemos. Y vamos a decir lo que usted quiere que hablemos. Y me trajo a la memoria absolutamente todo así graneadito. Y mira que tú me has escuchado y tú sí sabías algo somero y de pronto el detalle del procedimiento y todo, pero hay muchas cosas que me mostró en este momento. Entonces, nada, o sea, simplemente Daisy, simplemente es dejémonos sanar, pero es que no dejémonos sanar simplemente o sea, es que es por uno, o sea, es que no sé cómo explicarlo. O sea, yo creo que podría, ojalá tuviera una foto antes y después. Y realmente esto se refleja en la forma de hablar, en la mirada, en los proyectos laborales y En el personales. carácter, en todo, porque sí, definitivamente yo puedo dar testimonio de que es una Paola totalmente diferente, incluso en lo misericordiosa que es el tema de la irascibilidad, del temperamento, porque tú eres una persona de temperamento fuerte, yo creo que por tu mamá, yo alcancé a conocer a tu mamá, No, yo soy muy delicada. no. Entonces, pero adicional a eso, es como, sí, yo soy temperamental, pero lo puedo moldear. Pero cuando hay una herida que te carcome, que contestas rápidamente, que contestas incluso sin importar si te gustó o no te gustó, así soy, punto. Hoy es diferente, sobre todo porque tu corazón de piedra, el Señor te lo ha convertido en un corazón de carne, entonces tú ya sientes, tú ya piensas por el otro, no quieres seguirla amarrando con el otro, eres misericordiosa, básicamente es eso. Porque es que el que es la misericordia misma te ha dado su misericordia. Entonces uno dice, pues cómo no, por Dios, ¿cierto? Entonces, bueno, realmente es maravilloso tu testimonio. Acá hay una pregunta, no quiero dejar pasar las preguntas, los comentarios han sido maravillosos, qué testimonio tan lindo que se queda guardado, ahorita les doy los anuncios. Joana nos dice, Joa, ¿cómo estás? Joa dice, ¿cómo es tu vida ahora? ¿A qué te dedicas aparte de ser voluntaria de la red y cómo te sientes? Hmm. Vea, es que creo que tendríamos que tener un segundo y tercer capítulo de este live, por lo que yo les decía que a través es que mire qué teso, a través de de este dolor que se traía desde la adolescencia, vos empezás a negarte muchas cosas. Y una de las cosas que se negaban era que, acuérdense que yo estaba empezando una enfermedad.
y esa enfermedad fue progresiva porque es una distrofia muscular. O sea, ustedes me ven aquí pues así muy movenciosa, pero el tumbado que tengo es tremendo. Entonces, no, Paola no se sentía, es que mire qué prepotencia, Daisy, por Dios. Paola no se sentía discapacitada, ella no se sentía una persona con discapacidad. Pero era precisamente también por esa soberbia que había en mi corazón y esa coraza tan tesa. Entonces, ¿a qué me estoy dedicando? Precisamente que desde la corporación que tenemos, la Corporación Antioquia Responsable, nosotros desde ahí desarrollamos el programa de inclusión laboral para personas en situación de discapacidad. Pero esto fue otro camino que ya no nos daría el tiempo pues para poder detallar. Pero miren que fue algo muy teso, que yo te lo decía tiene un momento. Yo siento que esto es también una forma de reparar todo lo que yo he hecho, porque tú hablas por los que no tienen voz, que son estos bebecitos, estos seres, y finalmente es algo muy similar, porque digamos que la población con discapacidad es una población que es muy rezagada también en la sociedad. Entonces, desde ahí parte también como todo mi quehacer y de decir, es que, oiga, esa Pilar es como muy buena, es que desde ese punto de vista de esa sanación fue que yo dije, listo, es que yo también tengo una discapacidad, vamos a trabajar por esta Totalmente. gente. Es que eso te quería decir, que esa sanación de esa herida del aborto te armó de una coraza tan fuerte como lo acabaste de decir, que es como que, bueno, ya, aborté, no pasó nada, tengo un problema, sí, bueno, pero no soy una persona diferente, puedo caminar, me puedo desplazar, en fin, o sea, no puedo hacer todo por mis propios medios. Y cuando el Señor te sana, esa herida del aborto te muestra que eres una persona con una condición especial, eres una Con persona una con discapacidad. vulnerabilidad, Exacto. con una vulnerabilidad, Daisy, porque volvemos a lo mismo. Cuando quedé en embarazo a los 16 años, pues mi familia se volcaba a mí por todo. O sea, mi mamá veía los ojos por sus hijos y bueno, y resulta que lo mismo con la discapacidad. O sea, la discapacidad de mi familia era el apoyo más grande que yo tenía y tras de eso tenía amigos y estudiaba y trabajaba. Entonces yo no veía nada malo en mi vida, pero resulta que me dijeran discapacitada, más discapacitado es usted, o sea, es decir, o sea, mira qué soberbia y qué grosería la mía. Entonces, y realmente cuando todo esto se sana, Daisy, tú te vuelves, como dijiste, sensible, no solamente sensible espiritualmente, porque pues también ya hay una conexión más íntima con el Señor y con la Santísima Virgen. Yo creo que, eh, no sé si aquí esté escuchando la persona con la que conocí hace tantos años en la universidad, de que gracias a ella la Santísima Virgen la usó para volverme a traer. Y tras de eso, con la muerte de mi mamá, que yo le dije a la Santísima Virgen, yo le dije, bueno mamá, mi mamá terrenal murió, ahora le toca adoptarme como su hija. Entonces, esas afirmaciones que uno le da al Señor y a la Santísima Virgen, ellos se aprovechan de eso. Y cuando yo le dije a la Santísima Virgen hace 2 años, adópteme como su hija porque mi mamá terrenal ya no está. No, eso fue como el día que le dije a Jesús, ya no quiero más hombres en mi vida. Entonces, ella ha venido haciendo, y miren ella tan sutil, tan delicada, tan prudente, como poco a poco ella ha ido sanando ese corazón por medio de todos estos procesos. Y ahí es, Daisy, donde a eso me dedico, dando respuesta pues a la pregunta, me dedico pues a eso de la corporación. Y no, Daisy, lo que necesiten desde la red, ustedes saben que siempre completamente incondicional. Yo desearía enormemente llegar a los jóvenes porque la juventud está un poco loca en ese aspecto, está muy permeada por unas ideologías muy complejas, que no son coherentes, ellos ni saben lo que dicen, en fin, es una locura, pero sería muy chévere que les hable una persona que fue adolescente, pues, es que todos pasamos por la adolescencia, Total. pero que lo viví en carne propia y que realmente eso tiene solución. Vea, yo cuando te conocí a ti, yo decía, hombre, yo por qué no te conocí antes, pero yo te decía eso, era por eso, porque donde yo te hubiera dicho a ti, estoy en embarazo, pues usted me ha dicho, no, venga,
hay una solución diferente, si no lo quiere, délo en adopción, pero no le niegues la vida, porque es que nosotros estamos conectados al que da la vida y nosotros nos creemos mini dioses. Ujú. Y eso es, o sea, eso se paga a otro lado, o sea, yo no sé los que están aquí si creen en Dios o no creen en Dios, pero si no creen en Dios, crean que esto se paga aquí o en el otro, o en el otro lado. Entonces, finalmente, pues venga, tratemos de sanar un poco las cosas desde acá. Yo Entonces, quiero, antes de que sigas, porque es que tú me estás como despachando, ya nos pasamos de la hora, entonces ya no importa, vámonos a 1 hora y media, porque por acá me están haciendo unas preguntas súper interesantes. Espere antes de irnos para allá. Y es, ¿qué es? usted tiene afán, la gente aquí no tiene afán, sigue conectada, deben de estar así. Bueno, No, no, yo no los estoy despachando, sino que siento como que ya conversé todo lo que tenía que decir. Bueno, muchas no, gracias. espera un momentico. Eso que tú dices de que si yo te hubiera conocido antes, yo por qué no te conocí antes, muchas personas que nos buscan para hacer sanación del aborto, me repiten mucho eso y eso me lleva a mí como a decir, ay señor, ¿qué hacemos? Hay que hacer prevención, hay que ir a colegios, universidades para que no me vuelvan a decir eso, porque a mí eso me martilla el corazón, el alma, todo, porque yo digo, ¿qué estamos haciendo para hacer prevención? Para que los jóvenes nos digan, hey, gracias por llegar a tiempo, porque yo me acuerdo que una vez fui a dar una formación a un colegio hace como 5 años, o sí, más o menos 5 años, y una chica se me arrimó y me dijo, si yo te hubiera conocido el mes pasado no hubiera abortado. Y yo, Dios mío, qué cosa No, tan tesa. Entonces, vea, usted y yo Dave, podemos cambiar eso. Dave, perdóname, yo te interrumpo algo ahí que me hiciste acordar que no solamente somos los que hemos abortado, ¿cierto? Te voy a contar un mini testimonio que me pareció súper teso, que creo que fue a través de ti, que me invitaron a dar el testimonio a un grupo pastoral, si no estoy Y era mal, ¿cierto? virtual, sí, era virtual. Era virtual. Entonces, pero lo hice, para los que están escuchando, lo hice antes del proyecto Esperanza. Entonces, ahí era donde yo decía, no, yo soy capaz, pero claro, es que era virtual, nomás eran 10, como 10 o 15 personas del grupo pastoral, pero eran jóvenes, todos eran jóvenes, creo que el que más edad tenía ahí tenía como 25, 26 años. Pues les cuento que en ese pequeño testimonio, una personita contó su testimonio, abrió su corazón y tengo entendido que de ahí empezó un proceso de sanación ella también, de que ella fue partícipe en el aborto, como la amiga mía. Ella dijo, es que yo acompañaba a mis amigas a abortar, yo las llevaba donde la persona que fuera a abortar y yo no era consciente de lo que estaba haciendo. O sea, mira que no solamente es la persona que abortó, es todo el grupo, las personas Involucrado. involucradas, exacto, los involucrados. Eh, yo no sé qué pasó con la vida del papá del niño. Bueno, niño pues porque dirá, Mega, ¿y usted por qué sabía que era niño? Pues porque el Señor, por medio de todo el proceso, me permitió saber cuál era el sexo del bebé. Y eso es una conexión tremenda, o sea, yo desde que empecé a pedir perdón, yo desde que empecé a confesarlo, yo sentía en mi corazón que era un niño, yo sentía en mi corazón que era un niño. Y lo mismo pasó con nuestro bebé, con mi esposo. Yo le decía al Señor, Señor, déjame saber el sexo de mi bebé para poderle hacer el bautismo. Entonces, es una niña, es una bebé, y la bautizamos Sara, y está mi hijo Samuel. Entonces, son todos los Tenemos involucrados. sobrinos en el cielo, Sara y Samuel. Entonces son cosas que, por ejemplo, yo le decía a Pilar, y yo, Pilar, qué bonito fuera que las personas que se involucraran en mi proceso también lo sanaran, porque no sé, Dios permita que ellas hayan vivido sus propios procesos. Y, pero mira, o sea, un grupo tan pequeñito, logramos impactar a una chica en también hablar sobre el tema, de decir, venga, es que yo también, yo no lo hice, pero yo las llevaba. O sea, mira qué tan involucrada ella también estaba. No, aquí estoy, su merced, usted nomás es la que me dice qué hay que hacer, a Espere un quién hay segundo que... si no lloro para saber si seguimos. Bueno, lo que le quería decir es, bueno,
¿Cómo vamos a hacer usted y yo para que no siga llegando ese? Y si yo los hubiera conocido antes, no hubiera abortado. Yo, ¿por qué no te conocí en esa época? Lo primero que usted y yo debemos hacer es compartir este live, compartir los testimonios, indagar nuestro canal de YouTube, Red Pro Vida Latam. O sea, ahí hay infinidad de material, de formación, de testimonios, de cosas que así como usted comparte bobada y media en redes sociales, pierde el tiempo haciendo scroll en el celular. Fórmese, comparta información valiosa, muestre nuestra institución, no porque sea mía, no porque Paola esté aquí, no, es porque lo que hacemos de verdad tiene que llegar a impactar la vida de la gente. Yo le digo a la gente, mire, compartiendo y difundiendo la cultura de la vida, usted puede ayudar a sanar y salvar vidas. Sanar como se sanó Paola. ¿Por qué? Porque ese es el dolor guardado de una persona por años y años, que nadie habla del aborto, nadie, incluso la gente niega que el dolor del aborto exista. Entonces, pues si a ti te niegan que tienes una herida profunda, pues entonces ¿tú qué vas a hacer? Vas a decir, yo me estoy inventando esto, o ni siquiera vas a reconocer los síntomas. Y segundo, a salvar vidas. ¿Por qué? Porque el amigo, el amigo, el amigo, así como recomienda el aborto, también el amigo, el amigo, el amigo puede recomendar, venga, no abortes, que hay otras opciones. Yo me vi por allá hace 5, 10, 20 años un live de una muchacha que hablaba de una red pro vida, de instituciones que ayudan. Venga, llamemos, venga, busquemos. San Google lo sabe todo. Entonces, de verdad, en sus manos está que podamos extender esta información, esta invitación, que lleguemos a parroquias, movimientos, universidades, colegios, a llevar este tipo de información, de testimonios. Entonces, esa es una primera invitación y una primera tarea que nos debe dejar este live, Paola, que podamos salir al encuentro del que más lo necesita. Hoy nuestros jóvenes están abortando en silencio, se están muriendo incluso con el tema del aborto a domicilio, que tan famoso estuvo en la pandemia y hoy también. Les mandan a los chicos a abortar así como Paola abortó con las pastillas en su casa, en la comodidad de su casa, le llevó el kit hasta la casa y si la pelada se muere desangrada, es como haber muerto en un aborto clandestino. Pero claro, como el negocio es vender y matar bebés, entonces, de verdad, generemos conciencia. Otra pregunta, papá, ¿usted sabe si su hijo abortó? Papá, usted es el mejor amigo de su hijo o el confidente. ¿Usted está seguro que si su hijo o su hija quedan embarazados, es a ustedes a los que les van a contar? ¿Cuál es la educación sexual que les estamos dando a los jóvenes, a esas futuras generaciones? O también, como Paola, sus hijos han abortado en silencio, después de muchos años le van a decir, es que yo aborté. Y por miedo a ti, al que dirán, me quedé callado. Entonces, no replique ese tema de replicar esa cultura de la muerte de Paola, que son como esas frases que sepultan la maternidad, que te matan en vida. O sea, es como que tener un hijo hoy es lo peor del mundo. O sea, es como si te hubiera dado coronavirus y estuvieras intubado en la UCI. No, la maternidad no es así. Sí, evidentemente una niña a los 15 años, 16 años, pues no es lo mejor que podemos tener para la maternidad, pero pues ya eres mamá, ya afrontémoslo, ya salgamos adelante. Entonces, porque está embarazada, pues se murió, dejó de estudiar, ya no va a ser profesional, no, nos va a costar un poquito más, pero no te vamos a sepultar como mujer, como persona, ¿cierto? Entonces, incluso hoy De Paola fue muy providencial porque en Televid estaba hablando del tema de la mentalidad antinatalista y yo les decía muchas veces replicar o de pronto como reforzar ese tipo de palabras negativas que en tu caso fue lo que pesó, que en mi caso también pesó muchas veces, es lo que llevan a muchos jóvenes a abortar. Paola, dime qué me vas a decir. que no sé si te acuerdas una vez en mi momento así de dármelas muy de ejecutiva contigo, solamente ayudarte en lo de la planeación. Y te acuerdas que tú me invitaste a escucharte en una intervención que les estabas haciendo a unos jóvenes de un colegio. Y a mí me impactó muchísimo esa intervención que ellos solamente decían, venga, y a nosotros, ¿por qué no nos hablan de esto? A nosotros, ¿por qué no nos hablan de este tema del aborto? A nosotros, ¿por qué no nos hablan de estos procedimientos como son? Porque tú les hablabas a ellos, pues al pan pan y al vino vino, como era en el tema del aborto, a lo que se enfrentaban. Y pues yo sé, yo recuerdo muy bien que tú lo hablabas, era precisamente de un tema también de cuídese, o sea, de la castidad, ¿cierto? Que es también muy complejo llegarle a un joven en respecto a ese tema, pero ellos eran un desconocimiento completo del tema del aborto, de lo que podía pasar en las consecuencias del aborto. Entonces, mira que
este es el espacio perfecto de que en vez de estos docentes que muchas veces desde la virtualidad, pues porque todavía están en la intermitencia, les ponen unos videos todos osos, les ponen unas informaciones todas vacías, pues pónganle esto, pues muéstrenle este live a ellos, o pónganles unos contenidos que realmente les impacte directamente, de que les muestren la realidad como son. O como tú misma lo dices, o sea, se creen tan empoderados y sí, y entonces mi cuerpo, mi decisión, y yo si quiero aborto y si quiero no aborto, sí, vaya, mírese, por ejemplo, el documental del grito silencioso y dígame si después de ver eso, de conocer a ciencia cierta que es un aborto y las consecuencias de eso, entonces vaya, aborte tranquilamente. ¿Por qué? Porque es que muchas mujeres acuden al aborto engañadas y eso me duele profundamente el alma, porque yo creería que por ahí el 90% de estas mujeres abortan sin tener ni idea qué es un aborto, sin saber que hay un ser humano, que a las 6 semanas le late el corazón, que ya hay una forma humana Yo, tangible, yo, o sea, que un yo, bebé a no, las yo 7, 8 semanas de gestación ya le sale un piecito, una manito, o sea, es una cosa impresionante. sea, yo, Daisy, o sea, yo no sabía lo que era un aborto porque yo nunca había escuchado lo que era un aborto. O sea, me pueden decir, esta sí es chismosa, no, o sea, realmente yo nunca en mi vida, o si lo escuchaba, nunca indagaba realmente que era un aborto. O sea, simplemente se entendía de que era la expulsión de un embrión, o sea, así se entendía lo que era un aborto, hasta así lo entendía yo. Pero realmente lo que tú dices al detalle, que es un ser ya que se está formando, usted fue un embrión y yo también lo fui. Entonces, o sea, finalmente desde ahí es donde hay que, venga, hay que explicarles a estos pelados todo lo que está sucediendo en torno a eso. Y ahí Entonces, no, sí se empoderen y digan, sí, yo ya sé que es un aborto, ya sé cuáles son las consecuencias, igual quiero hacerlo. Que eso es lo que hacemos nosotros en la red. Hacemos rescates de mujeres con una cosa sencilla, muchachos. O sea, biología básica, desarrollo embrionario, consecuencias del aborto, tome su decisión. ¿Qué quiere? ¿Abortar? Esas son las consecuencias. Tenerlo, aquí la apoyamos. Darlo en adopción, aquí la apoyamos. Elija. Elija, pero elija así. con conocimiento. No vaya a elegir a instituciones que venden el aborto y le dicen, tranquila, es una masa de células, un coágulo de sangre, ahí no hay nada, son 15 minuticos y no te va a pasar nada. Porque es así es como venden el aborto hoy. Entonces, si vamos a tomar una decisión tan trascendental como abortar o no, pues por lo menos, Paola, hagámoslo informados, ¿no? Que eso es lo Así que es. tratamos de hacer con los jóvenes frente al tema de la prevención. Hay otro tema muy importante y es el tema de tu matrimonio, el tema de, y ahora que lo veo bien, bueno, yo conocí a Paola y a Alex cuando estaban recién casados, nos conocimos nosotros, mi esposo y yo también recién casados y los conocí ahora. ¿Cómo afectó el aborto en tu matrimonio? Es decir, ¿cómo afectó las consecuencias de ese aborto en ese matrimonio? Yo sé que podría ser otro live, pero es importante, ¿sabes por qué? Porque son las consecuencias que se viven y que uno no evidencia. Que uno dice, normal, yo soy así, grosera, altanera, primaria. No, o sea, no, no es normal. O sea, una cosa es el temperamento. Primaria no, primate. La consecuencia de Daisy más grande es lo que les estoy diciendo, la irascibilidad. O sea, a mí Alex me decía cualquier cosa y lleve su grito, lleve su insulto, lleve su puño, o sea, una violencia, o sea, violencia realmente. Yo con Alex fui muy violenta y yo muchas veces decía yo, pero yo ¿por qué soy así? O sea, pues ni porque mi mamá me mantuviera con un garrote dando todo el día para yo replicar esa forma de ser. De No, hecho, mi yo me mamá, acuerdo de esa pareja de antes que gracias a Dios quedó sepultada en el olvido, que Eduardo y yo nos subíamos al carro con ustedes y Eduardo y yo nos mirábamos y éramos como que nos queremos bajar. ¿Qué es esto tan horrible? Oh, sí, como cuando usted iba a la casa del amiguito y la mamá lo regañaba delante de usted. Eso era una situación toda incómoda. Uno era muchachos, pues cálmense, hablando se soluciona todo. hablando, no, nosotros no sabíamos lo que era hablar, o sea, realmente eso no existía. Y mira que es algo muy importante y muy bonito, porque nosotros los casados sabemos que la mujer es el corazón y el hombre es la cabeza. Entonces, imagínate ese corazón dolido como el mío, qué amor y qué corazón le podía imprimir a su matrimonio. No, no había corazón. O sea,
por más que Alex se esforzara en ser esa cabeza, yo lo anulaba, yo lo por debajeaba, Y tú pero querías era sobre cabeza también. Tú eras como que, pues aquí yo soy la líder, yo soy la que trabajo, yo soy la que todo, y ya, usted simplemente haga lo que yo le digo. Y no, exacto, exacto, o sea, entonces mira, o sea, es que esto se vuelve una bola, pues eso es un tema, eso es un dicho muy cliché, esto es una bola de nieve, o sea, pero realmente esto se vuelve, es una cosa gigante, gigante que cuando tú, que tristemente muchas personas no logran ni siquiera identificar en su adultez. Esto es la misericordia del Señor realmente, Daisy, porque muchas personas hasta, no sé, 50, 60, 70 años de edad y, y no identifican que sus comportamientos son una causa de ese aborto que tuvieron en la adolescencia o en su adultez. Y mueren así, y mueren con ese corazón dolido y y llegan al punto. las relaciones, Paola, alrededor de esa persona son conflictivas, traen siempre dificultades. O sea, es impresionante cómo tu matrimonio estuvo a puertas de acabarse sin saber por las consecuencias de un aborto a los 16 años. Y que hoy Así. son una pareja hermosa, restaurada por Dios, por su amor, por su misericordia, porque los dos han sanado, porque los dos se han permitido vivir, pero cómo Es que dándole el 1%, se los presentaría, pero estoy seguro que están cerrados en pijama. Entonces, pero dándole el uno por presentaría. ciento al Señor, Él hace maravillas, porque hasta este mismo instante acabo de entender por qué casi se separan. Solo hasta este instante, o sea, es impresionante Dios cómo sigue como mostrando todo. Bueno, y había otra pregunta y era que me decían, bueno, que Paula cuente cuál es su enfermedad, qué es lo que pasa, cuál es la situación, porque pues sí, es una persona en discapacidad, pues yo la veo a ella y normal, pues, ¿qué tiene Ah, no, sí que, discapacidad? y quiere me les paro aquí un momentico, no, mentiras, no, pues me pararía, pero es en serio, o sea, Alex me tiene que ayudar y yo estoy segura que está en pijama, entonces me va a decir, no. Entonces, lo que les decía, es una distrofia muscular, es una enfermedad degenerativa, y pues hasta ay mira, hasta los 16 años mi vida físicamente fue lo que llamamos normal. Pero pues a ver, esto no vayamos a atribuírselo directamente al aborto, se pudo acelerar por el aborto, porque pues cuando tú psíquicamente estás llevado, Uno somatiza también. exacto, pero la enfermedad pues sí empezó por ahí como a los 14 años, pero fue evolucionando muy lentamente, hasta el punto en que yo ya tengo que pararme con la ayuda de una persona, no todas las personas me pueden parar, tienen que tener fuerza, entonces, pues bueno, ya después les mostraré pues como toda la parte de la discapacidad. Tú dependes más o menos de cuánto por ciento de Alex, de tu esposo. Como el 99.9%, mentiras, no, o sea, no, o sea, en el amor depende de mi esposo completamente, pero realmente él sí es mi apoyo completo en la parte motora, o sea, él me ayuda a parar, me ayuda a sentar, todo lo que tiene que ver con la fuerza física completamente. Eh, pero pues mira el Señor cómo es de bonito, seguimos en lo mismo, en lo que Él nunca me ha dejado sin esa red de apoyo, porque tengo amigos que son maravillosos, tengo una amiga que me ha acompañado toda la vida y me para y me sube y me trae también Por igual eso que estamos Ale, conectadas. no sé si está por aquí, pero igual pues ella me ha acompañado toda la vida también, mi hermano, o sea, no, esto es una cosa maravillosa, ay, o sea, mi Santi. sobrino, Yo no él conozco a me, Santi, pero usted habla tanto de Santi que ya pues es el sobrino de todo el mundo. Ah, pero es que, ¿qué vamos a hacer? El pelado es buena gente, es juicioso, entonces, él, o sea, ya él me para y yo lo miro y yo digo, ay, no, pues, o sea, es Yo increíble que que es te algo que uno, cuidaba, te cambiaba el pañal. y él me para, me sube, me todo también, entonces mira que finalmente es algo muy maravilloso, porque pues, sí, hay una discapacidad, quien no quisiera pues tener su independencia física, obviamente, pero pues el Señor se vale de todo para también rodearlo a uno de personas que le den esa red de apoyo. Totalmente. Cuando mi esposo no me puede cuidar, entonces yo soy, hey fulanita, entonces que hoy le hago la visita, ah, venga, hey Carlos, ve, ¿será que es que puedes venir? Ah, yo ya voy para allá, o sea, siempre ha sido ese respaldo del Señor.
Ahí hay otra cosa muy importante que ya quiero que hagamos otro live y de aquí sale el compromiso de hacer otro live, pero ya con Alex, porque quiero que con Alex nos cuenten su historia, que nos cuenten su historia de amor, cómo se conocieron, por qué se eligieron, sobre todo por qué Alex eligió una persona con una discapacidad, porque Alex te conoció a ti con esa discapacidad y decidió elegirte. Listo, la novia. Supongamos el parche, pues. Pero adicional a eso digo, no, No, me caso con ella para toda la vida, así nos agarremos, mejor dicho, con ella para toda la vida. Entonces, de aquí no, va y a salir sabe otro live y que sabe que podría llamar como tumbando los egos, algo así. no, y sabe que lo mejor, acuérdese que yo hice lo imposible para que Ale se aburriera. O sea, es que mire, uno diciéndole al Señor, Señor, el próximo hombre que llegue a mi vida, que ese sea mi esposo. Y después, ay, no, ese no. El siguiente, no, es que ese no. O sea, mire, uno tan, ay. Entonces yo hice lo imposible, o sea, yo me hacía la pesada, yo caminaba más coja de lo normal, y ese hombre ahí. Entonces, ahí les dejo un anticipo para el próximo live, porque yo sé que Total. les va a gustar. Hagamos un próximo live con Alex, le dice que ese día se peine y se arregle para que salga. Y lo hacemos juntos, Eduard y yo, y tú y Alex, y los entrevistamos a ustedes dos porque vale la pena conocer esta historia de amor, porque no es una historia de amor normal o común, es una historia de amor en la que el Señor escribe derecho en renglones torcidos. Y estoy Pero bien torcidos. sí, amiga, en ti y en mí, por el caminado. Y estoy segura que de ahí se van a reflejar muchas personas, porque pensamos que el amor perfecto son los lindos, los guapos, las bellas, las 90, 60, 90, los matrimonios de telenovela, la gente que aparenta que todo está bien y no. De verdad el amor real es diferente y yo sé que el Señor nos va a poder enseñar muchísimas cosas por medio de este matrimonio tan hermoso. Y yo feliz de que sean mis amigos. Y Bueno, nosotros, de nosotros. realmente es una maravilla este testimonio. Muchas gracias, Pau, por abrir tu corazón en este tema tan puntual del aborto, porque vamos a tocar otros temas con tu pareja, con tu familia, con tu matrimonio. ¿Qué quisieras decirle a las personas ya para terminar? No, no sé, o sea, son muchas cosas, Daisy, las que hemos tocado en este espacio, o sea, muchas, muchas. Yo pienso que no hay más que decir, sino simplemente que todos conocemos a alguien que pasó por un aborto, porque tristemente esto es un círculo que afecta directa e indirectamente a uno, o sea, yo he conocido mujeres que han abortado, y que dejemos esos prejuicios sociales, de no tocarles el tema, de esos respetos, de decir, ay no, es que de pronto a ella le va a chocar, ay no, no le digamos nada, no. O sea, piensen que están es ayudándole a una alma, no a la persona, están ayudando a sanar esa alma. Que vuelvo y les digo, esa alma finalmente es la que le da el motor y la que imprime el cuerpo. Entonces, si esa alma está enferma, pues imagínense lo que puede pasar con el cuerpo. Eso es lo único que yo les digo, que les hablen a las personas que ustedes conocen de que se puede sanar desde el corazón, desde la conciencia, desde la memoria, el aborto. Si no se dieron cuenta si alguien lo hizo, pues háblenlo abiertamente, que ustedes no saben quién está escuchando. Cuando uno lo conversa con sus amigas, eso se vuelve un círculo, que se vuelve un teléfono roto, que se vuelve un teléfono roto hasta el punto que digan, ve, es que Provida y Latam son los que ayudan en ese tema de sanar con los embarazos en crisis o hay una cosa así como aborto, Llamen. porque vení, busquemos quiénes son ellos, o sea, que llegue ese teléfono roto hasta que nomás les quede en la mente Provida y Latam y que desde allí busquen realmente quiénes son ustedes, porque esto volvemos a lo mismo, esto hay que replicarlo, esto hay que difundirlo y tristemente siempre se replican las noticias malas, las cosas malas, lo que no edifica, lo que genera angustia. Y bueno, somos unos instrumentos del Señor y como le decía yo al Señor ahora en el Santísimo, Señor, aquí está mi voz y aquí estoy yo. Y bueno, lo Muchas que necesito. gracias.
Muchas gracias, amiga Pau. Voy a leer un último comentario de una persona muy importante. Alex Muñoz dice, ella es el regalo que Dios me tenía muy bien guardado. Ay, qué tierno. Bueno, a usted, Alex, después lo vamos a escuchar, bueno, para que se vaya preparando y vaya preparando su voz. A todas las personas que se conectaron en este live tan maravilloso que nos hizo llorar, reír, estar a la expectativa, fue un testimonio muy hermoso. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final, por darle la importancia a este tema, sobre todo por darle la importancia de prestar atención a una historia de vida tan impactante. Por favor, de verdad replíquelo. Este live va a quedar guardado en nuestro canal de YouTube, Red Provida Latam, el jueves en la noche, para que por favor lo replique a todos sus contactos. Muchísimas gracias, Pau. Muchísimas gracias a todas las No, a personas ti. que se conectaron por difundir la cultura de la vida. Y recuerde la tarea que quedó. Difundir este tipo de contenido es fundamental para sanar y salvar vidas. Un abracito, feliz noche. Chao. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y Telegram como Red Provida Latam.